Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. En los próximos 20 minutos hablaremos de economía, de empresas y conversaremos con nuestro invitado de la actualidad económica en España y en el mundo. Saludamos a don Aurelio Sastre. Un saludo, Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros y comenzamos con una noticia que se ha celebrado durante estos dos últimos días, ha acabado este viernes, jueves y viernes, en el Palacio de la Madalena, que no ha tenido mucha repercusión mediática, como todo lo importante, curiosamente, y ha sido la reunión de las empresas logísticas del sector del automóvil, empresas marítimas, compañías marítimas más importantes de Europa y del mundo, y representantes del puerto de Santander, todo patrocinado por Berger y con la colaboración del puerto de Santander. Unas jornadas muy interesantes que ha traído a Santander los dirigentes de las navieras más importantes en el transporte de coches a nivel marítimo, y del que han salido noticias, don Aurelio, muy importantes para el puerto. Es decir, el puerto está en unos aumentos en el tráfico de vehículos impresionantes, y se daba la noticia de que va a comenzar también las exportaciones al norte de Europa desde Santander a los puertos de Inglaterra. Supondrá añadir allá las exportaciones que se realizan desde aquí de 18.000 nuevos vehículos. Sí, yo creo que ha sido muy importante. Hombre, se está convirtiendo el puerto de Santander en una plaza logística de un gran interés. Para Cantabria es fundamental. Yo creo que el crecimiento que en Cantabria pueda venir, una buena responsabilidad la va a tener el puerto, y desde luego los incrementos que tiene. Se está hablando de un 17% de aumentos, que es una barbaridad. Cuando ya se va a dos dígitos, ¿no?, de incremento, se han batido todos los récords, y parece ser que el potencial de crecimiento o las expectativas que hay para el próximo año pues están en cifras similares, de nuevos récords, de nuevos incrementos, y yo creo que esto para Santander es importante, Santander y Cantabria. Es curioso que aquí qué poco importancia se dan a cosas fundamentales y qué importancia se dan muchas veces, y con perdón, a cosas nimias o tonterías en esta tierra. Sí, a mí me llama, curioso, ¿verdad? Sí, a mí también me llama esto la atención, pero a veces incluso por los propios responsables de ello. Yo digo que hay cosas que se pueden destacar, que se pueden decir, no las dicen, y en cambio están destacando nimiedades que no conducen a nada. Por eso, sí. Esto es importante, es una cifra importantísima, y a lo mejor estamos que si hay buscando recovecos, intentando buscar la cuadratura del círculo para decir que si hay 4 empleados más o 4 empleados menos, si todo eso no conduce a nada. Cifras de un 17% de incremento en el puerto es una cifra importante, es una realidad importante. Esta mañana, don Aurelio, tenía la oportunidad de hablar con un ejecutivo importante de una compañía una de estas compañías, una de las que más tráfico tiene, y me comentaba, y le decía: fulano, ¿qué tal los jefes noruegos o el jefe máximo de su estancia en Santander? Me decían, se han ido encantados. Primero porque la reunión ha sido con todos los clientes más importantes de ellos, del tráfico marítimo en España, y segundo, les ha encantado la infraestructura de Santander y el futuro de crecimiento de nuestro puerto, que en este tráfico especializado para sí querrían otros del Cantábrico. No lo tiene ningún otro del Cantábrico ese crecimiento, porque el puerto de pasajes, que era competencia nuestra, pues se ha quedado en lo que es, no puede crecer más. Incluso se han hecho ya 2 pisos para poder almacenar coches en 2 pisos. Esa actitud todavía en Santander no se ha tenido que generar, porque hay espacios afortunadamente y va a haber más. Luego yo creo que son cosas positivas de primera plana. Perdóneme usted, esto es una noticia mucho más de primera plana que un tema, con todos los perdones, del Racing.
Claro, vende más lo gráfico. pero no estoy criticando a nadie. Dios me libre, Dios me libre. Pero se puede hacer una crítica, es constructiva. Pero es que la verdad tiene que ocupar su sitio y estos otros temas básicos para la evolución de Cantabria tendrán que ocupar el suyo. Yo creo que tiene que haber un elemento de proporcionalidad a la hora de valorar las cosas, ¿no? Yo creo que esto del puerto es muy importante y además es una realidad tan palpable que esto va a hacer que en Europa cambien esos criterios en cuanto a esa política de transporte donde además nos habían dejado excluidos. Yo creo que nos van a incorporar con cierta... Yo pienso que... La especialización, don Aurelio, ¿eso qué quiere decir usted de las ayudas europeas? Sí, las ayudas europeas que nos habían excluido a esta región. Yo creo que estas realidades son las que hacen cambiar los criterios. Una cosa es forzarlo y otra cosa es que de una manera natural se está exigiendo porque hay un crecimiento y unas realidades que hacen ver a los dirigentes europeos que Cantabria deberá estar incluida dentro de ese grupo, un poco antes o un poco después. Pero vamos, yo siempre he creído en el puerto, he creído que era la situación que vivía era contra natura, porque tenemos lo de Gijón, tenemos lo del País Vasco y yo creo que no hay color. Pero una cosa que sí es curiosa, y yo ahí tengo mis dudas, yo creo que la especialización es buena, la especialización luego tiene retos y riesgos. Claro. Cuando hay una crisis, por ejemplo, va a haber una crisis en el sector del automóvil, pues claro, al tener un puerto muy ligado a ese sector, se notará. Pero eso también sucede en el que transporta más bien productos petrolíferos, etcétera, ¿no? Claro, lo que sucede además que nosotros estamos pues muy volcados en el tema automovilístico, en el transporte y la logística de automóviles. Pero también es una industria tan básica para el país que tendrán que cuidarla. Sí. Habrá que cuidarla. Por tanto, las crisis, y como estamos viendo ahora, podrán afectar a muchos sectores, pero el del automóvil habrá que tener mucho cuidado y habrá que trabajar para que esas crisis no le afecten de una manera muy drástica. Pues por tanto, hay una garantía. Anticipamos que va a haber noticias muy positivas en los próximos meses o los próximos días, y lo que sentimos es que tenga tan poca repercusión social en Cantabria este tipo de noticias fundamentales, que son las que valen, no los fuegos de artificio. Pero como en este país y en esta región estamos en lo negativo, en lo nunca positivo, como decía alguno, y siempre positivo, en fin. Bueno, vamos con otra noticia que a su colegio le afecta mucho y que tendrá una opinión. Los autónomos parece ser que van a poder compatibilizar el paro y el negocio sin límite de edad. ¿Qué le parece esta noticia? Sí, creo que en la reforma que ya prácticamente se está tramitando o va a ir al próximo Consejo de Ministros, se va a corregir lo que yo creo que era un error. Esa compatibilidad se hacía para emprendedores hasta 30 años, pero hoy todo el mundo está involucrado en la misma situación de paro, de dificultades. Por tanto, esa discriminación no tenía mucho sentido y yo creo que ahí se ha impuesto el buen sentido y lo van a corregir de tal manera que se podrá hacer compatible esto para personas mayores de 30 años, no solamente para estos jóvenes hasta 30 años que llaman emprendedores, pero hay emprendedores a cualquier edad. ¿Y esto qué supone, don Aurelio, realmente? No, hombre, yo creo que esto era una limitación grande. La gente se quedaba en el paro y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Tenía dos opciones, o tratar de emprender algo o quedar cobrándose el paro. Ahora puede capitalizar el paro y podrá realizar esa actividad de autónomo. Bueno, pues por lo menos se le crean unas expectativas importantes y eso afecta a mucha gente, ¿eh? Se está hablando del orden de una creación de 100.000 autónomos más en este año, ¿eh? O sea, se está hablando de la posibilidad. Hoy los sindicatos están hablando de 700.000 puestos de trabajo en este próximo año, 600.000 por cuenta ajena y 100.000 autónomos. Y esto viene precisamente hay una influencia notable de esta medida que ahora se va a tomar, de hacer compatible esa actividad junto con lo de cobrar el desempleo, o una parte del desempleo, o recuperar el desempleo, que era otra de las cosas que también perdía el autónomo. No podía recuperar su situación. Ahora esa situación es reversible, ¿eh?
Bueno, cambiamos de tema y vamos con otro punto que ustedes que siguen este programa, los seguidores más fieles, le hemos comentado. Los costos de las empresas españolas son los más competitivos en Europa hoy por hoy. Yo creo que son de los más competitivos. Y a propósito de ello, decía hoy el embajador de Estados Unidos en España, James Costas, que España es el país más competitivo de Europa en estos momentos. Si no es el más, desde luego es uno de los más competitivos. Yo estoy absolutamente convencido. Es algo que, repito, hemos dicho aquí, don Aurelio. Bueno, eso tiene dos caras. Por eso le digo que el positivo y lo negativo, Sí. Exacto, pues por eso quería... Tiene dos caras. En este momento es cierto, seguramente que lo es el más competitivo de Europa. Hay una cosa, se está hablando de unos crecimientos importantes de las grandes empresas. Se está hablando porcentajes altos, ya se empieza a hablar de un posible crecimiento de un 3%. Pues bien, un crecimiento de un 10%, por ejemplo, en la venta de las empresas representa un aumento de un 30% del beneficio, 3 veces más. Se incrementa el beneficio de esas empresas. Y si ese beneficio no hay una redistribución hacia los salarios de los empleados, pues ¿qué pasa? Pues que efectivamente es muy competitiva, pero no es... Pero no hay dinero en el mercado para el gasto. Es a costa de unos salarios extraordinariamente bajos, de unos empleos extraordinariamente precarios que creo que tienen que ser corregidos de una manera inmediata. Hay el ejemplo, y volvemos al sector de la automoción, es el de la automoción, que se han hecho sacrificios, pero se ha mantenido una estructura social, desde luego, bastante buena, en la que se han podido combinar las dos cosas, los derechos sociales y también apretarse el zapato a la hora de producir. Sí, hay que tener en cuenta que, hombre, la industria del automóvil es una industria de alto nivel. Bueno, la industria está en ese 5% de la gran empresa. No se puede comparar la pequeña empresa en cuanto a todo el sistema social y salarial, la pequeña empresa con la gran empresa. Exacto. Y un poco la desgracia que tenemos en este país es que el 95% del empleo lo da esa pequeña empresa. Por tanto, nunca se van a plantear en la empresa del automóvil los problemas que tiene pues eso, esa pequeña empresa, el autónomo, las pymes, ¿no? Y esta brecha salarial, es verdad que es necesario que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo para que la demanda interna, que aunque ha crecido un 2%, lo decíamos el otro día, y que puede seguir creciendo, pero sí se ha producido una brecha social de lo que llamamos salarios pobres, que son esos salarios, y tampoco es que quiero estigmatizar. Claro que hay preferencias, es preferible trabajar que no trabajar, vamos a poner escala de valores. Pero claro, si uno trabaja y a pesar de trabajar no llega a fin de mes, eso produce frustración. Sí. Eso produce frustración. Ese es otro problema, el del equilibrio. Y ese es un problema que hay que abordar. No sé cómo se puede abordar para no perder competitividad. Yo creo que con más I+D, con más tecnología. Pero como están las cosas ahora en algunos países de Europa, precisamente que también están entrando por esa brecha, no sé qué pensar, don Aurelio. Oye, yo creo que en este momento en España hay margen para un incremento de salarios y un tipo de empleo no tan precario, más seguro y, en fin, yo creo que unas garantías al trabajador, sacarle un poco de esa extrema pobreza en que hoy el trabajador también se encuentra a pesar de tener pues este pequeño trabajo. Yo creo que hoy hay margen para un incremento de salarios sin que eso afecte a la competitividad, porque también las empresas tendrán que considerar los incrementos que están teniendo de beneficios, pues a lo mejor hacer esa pequeña redistribución entre los trabajadores. Creo que en este momento el aumento de salarios no iba a afectar a la competitividad, porque las empresas no han bajado los precios, sobre todo si hablamos de ventas al exterior. Sin embargo, sí en precios internos, vemos en muchos sectores, el del transporte, el de la publicidad,
incluso precios comerciales sí se han depreciado, sí han bajado a precios igual de 8 y 10 años atrás. Claro. Eso sí es verdad. Sí, eso es cierto. Bueno, hablamos... Se han perdido márgenes. Sí, se han perdido márgenes comerciales, la gente está muy apurada, hoy se está viendo, porque además este tipo de trabajo hoy se ha desviado mucho trabajo por cuenta ajena hacia un trabajo de servicios, hacia esto que llaman el freelance o el autónomo que ahora está trabajando para una empresa contratado, pero como empresario individual. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo creo que están apretando en exceso las tuercas y sobre todo en el transporte. En el transporte hay una competencia grande y las empresas distribuidoras contratan autónomos y estos se ven negros para pagar el combustible y para pagar su vehículo. Y eso que hemos tenido unos precios de combustible que lo han favorecido, pero a poco que puedan subir. Bueno, vamos a acabar hablando de la actividad internacional. Cuando estamos realizando este programa no sabemos el resultado de esta reunión de hoy de los ministros de Finanzas de la Unión Europea sobre el asunto Grecia, aunque ya han anunciado que hoy no iba a haber ningún acuerdo. Particularmente tengo una opinión, es una tomadura de pelo lo que está ocurriendo con Grecia, es una tomadura de pelo que un país de 10 millones de habitantes esté bloqueando tantas cosas y yo no sé si este es el cuento de nunca acabar. ¿Qué piensas? Sí, bueno, ¿Estamos llegando al final del periplo? Sí, yo creo que sí, pues por varias razones. ¿Y cómo va a ser el final? Yo creo el final, Grecia está en una necesidad extrema, porque en este momento ya no tienen liquidez para pagar pensiones, para pagar, en fin, todos los compromisos que un Estado tiene y además para pagar al Fondo Monetario Internacional, que tienen que darle unas cantidades importantes. Grecia solo tiene un camino, hacer lo que le dicen, o Grecia se puede ver fuera del euro. Y yo digo una cosa, puede que sea lo que ellos provocan. Esto significa que no iba a pagar la deuda, por supuesto, pero tal como se está planteando la situación, puede que sea un mal menor. Algunos inversores lo descuentan ya, la salida de Grecia de la moneda única, y otros, sin embargo, dicen que no. El problema es que se está cambiando un poco las cuestiones en Grecia. La decisión la semana pasada o la anterior de intervenir las entidades municipales, es decir, el dinero que había en cuentas corrientes de ayuntamientos y otras instituciones, lo ha expropiado el Estado, lo ha acaparado. Esto está creando un malestar en cuestión de días que ha incendiado un poco al país y está poniendo a Syriza ante su realidad. Sí, es decir, lo que los ciudadanos buscaban, una respuesta, han visto que no hay magia. Es verdad que los ciudadanos apoyaban una salida justa, no más sacrificios, etcétera. Faltaría más que un pueblo vaya a apoyar. Ningún pueblo quiere los sacrificios. Pero ahora se están viendo que quizá, como se dice, hay cosas peores. Siempre las cosas pueden empeorar. Claro. Y esto puede ser un deterioro de la imagen rápida, y lo que dicen ya los corresponsales en Atenas es que esto ha sido como un mazazo muy fuerte lo que ha sucedido en los últimos días. Sí, el hecho de no tener liquidez ha hecho que todo eso que hay entidades locales, en fin, y organismos en general tenían para sus gastos y sus gastos corrientes y para atender por la demanda diaria de ciudadanos y demás, pues resulta que ha sido recogido por el Estado, pues porque están buscando dinero por todos los rincones. Pero eso no son soluciones, eso lo único que hace es agravar el problema. Yo creo que Grecia tiene muy mala salida. Se han metido los gobernantes en un callejón sin salida, lanzaron cosas que no podían cumplir, y yo creo que si atendemos un poco hoy al lenguaje corporal, a la expresión corporal, se percibe la situación que están viviendo, pues donde ya ve usted que aquellas actitudes chulescas de Varoufakis o del mismo Tsipras, pues esto ha cambiado radicalmente. En este momento usted les ve, pues yo creo que en un estado de ánimo, se ve una cierta depresión. Pero mientras siguen gastando en armamento, yo no sé si lo llegarán a pagar, y haciendo cosas que realmente no tienen mucho sentido, como contábamos la semana pasada. Bueno, pues don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y a ustedes lo mismo, les esperamos, Dios mediante, aquí la próxima semana. Paz y bien.
Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00. www.igualatoriocantabria.es.